Nunca fui una persona supersticiosa. Crecí escuchando historias de carreteras malditas, de apariciones, de luces extrañas que te siguen en la noche. Pero honestamente, nunca las tomé en serio. Para mí, eran solo cuentos para asustar a los niños. Hasta aquella madrugada, una noche que cambió por completo mi forma de ver el mundo. Eran exactamente las 2:17 de la mañana. Lo recuerdo perfectamente porque la hora se quedó grabada en el tablero del coche justo antes de que todo comenzara. Regresaba a casa después de una larga visita a mi madre en el hospital. Ella estaba delicada y yo agotado, tanto física como emocionalmente. El camino que conecta el pequeño pueblo de San Lucas con mi ciudad siempre ha sido solitario, casi tétrico, por las noches. Es un tramo de asfalto rodeado de una neblina perpetua y árboles tan altos y viejos que sus ramas parecen garras intentando cubrir el cielo. Un túnel natural de oscuridad. Ese día, sin embargo, algo se sentía distinto. Una opresión en el ambiente. La noche era increíblemente oscura. No había luna, ni siquiera estrellas, solo la niebla. Una pared blanca y densa que se tragaba la luz de mis faros. Por puro instinto, encendí la radio, buscando algo de compañía. Una voz humana que rompiera el silencio, pero solo sonaba un ruido estático, un zumbido blanco y vacío, como si todas las frecuencias del mundo hubieran desaparecido en ese tramo de carretera. Seguí manejando, con la vista fija en el asfalto, intentando mantenerme concentrado. El cansancio me pesaba, pero el extraño ambiente me mantenía en alerta. Fue entonces cuando la vi. A unos 100 metros adelante, recortada contra la niebla, había una silueta. Por la forma, supe que era una mujer. Caminaba despacio, con una lentitud casi irreal, y llevaba un vestido blanco que ondeaba suavemente, como si tuviera vida propia. Mi primer impulso fue pensar que alguien necesitaba ayuda. ¿Qué haría una mujer sola en medio de la nada a estas horas? Así que reduje la velocidad. Ahora me pregunto por qué lo hice, por qué no seguí de largo. Tal vez fue la preocupación, o quizás una fuerza que no comprendo, me obligó a hacerlo. Me detuve justo a su lado. Bajé el vidrio de la ventana del copiloto, sintiendo el aire frío y húmedo en mi cara. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Mi voz sonó extraña, ahogada por la niebla. Ella no respondió. No. Se movió, lentamente, como si le costara un esfuerzo sobrehumano. Levantó el rostro hacia mí. Y fue ahí cuando el miedo me paralizó. Su piel era tan pálida que parecía hecha de cera, casi translúcida bajo la luz tenue del tablero. Sus ojos, no puedo describirlos, eran vacíos, 2 pozos oscuros sin vida, sin alma, y lo más aterrador, lo que mi cerebro se negaba a procesar. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros del asfalto, inmóvil. En ese instante, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El instinto de supervivencia se apoderó de mí sin pensar. Pisé el acelerador a fondo. Las llantas rechinaron contra el pavimento mojado. El coche se sacudió violentamente y la niebla me envolvió por completo, como si quisiera tragarme. Por un segundo, no vi absolutamente nada. Cuando mi vista se aclaró un poco, miré por el espejo retrovisor, con el corazón martillándome en el pecho. Ella seguía allí, de pie, en el mismo lugar, sin moverse, solo observándome. Una figura blanca, desvaneciéndose en la distancia, mientras yo huía a toda velocidad. Traté de convencerme a mí mismo de que todo había sido una ilusión. El cansancio, el estrés por mi madre, la sugestión de la carretera solitaria. Tenía que haber una explicación lógica. Pero unos minutos después, cuando ya creía estar a salvo, el motor del coche comenzó a fallar. Empezó a toser, a perder potencia. Luego, sin ningún aviso, se apagó. El silencio fue total, absoluto. Me quedé varado en medio de la nada, envuelto en una niebla tan densa que no podía ver ni el capó de mi propio auto. El mundo se había reducido a la pequeña cabina del coche. Saqué el celular con manos temblorosas
Sin señalan, por supuesto, estaba completamente solo, atrapado. Fue entonces cuando lo escuché, un golpe suave, casi delicado, justo detrás del carro. Me giré bruscamente, intentando ver algo por la luneta trasera. Nada. Solo la pared blanca de la niebla. Deben ser mis nervios, pensé, pero entonces, otro golpe. Esta vez, mucho más cerca. En la ventana del lado del copiloto, justo donde me había detenido para hablarle. Me quedé petrificado, sin atreverme a respirar. Mis ojos se esforzaban por distinguir alguna forma en la espesura. Y entonces, la vi otra vez. Su rostro apareció de la nada, pegado al parabrisas. Estaba tan cerca que podía ver los detalles de su piel cerosa, las grietas en sus labios secos, y aunque su boca no se movía, escuché su voz, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Una voz clara, fría y susurrante que me heló la sangre. No debiste detenerte. No sé cómo, ni de dónde saqué las fuerzas. Fue pura adrenalina. Giré la llave y, milagrosamente, el motor arrancó al instante. Pisé el acelerador con toda mi alma y salí disparado de allí, sin mirar atrás, sin atreverme a mirar el espejo retrovisor. No sentía las manos en el volante. No sentía el pedal bajo mi pie. Solo sentía las lágrimas calientes que me caían por la cara y el terror puro de saber que algo me perseguía. Solo quería salir de ese lugar maldito. Conduje sin rumbo, a una velocidad demencial, durante lo que parecieron horas. Finalmente, la niebla comenzó a disiparse. La carretera volvió a ser la de siempre. Y en el horizonte, los primeros y tímidos rayos del amanecer empezaban a pintar el cielo de un color grisáceo. La pesadilla parecía haber terminado. La primera luz que vi fue la de una gasolinera en el desvío. Me detuve allí, temblando de pies a cabeza. El empleado, un hombre mayor, con cara de cansancio, salió a atenderme y me miró de una forma extraña. ¿Usted por dónde viene?, me preguntó, con el ceño fruncido. Sin poder contenerme, le conté todo lo que había pasado. La mujer, el coche, la voz en mi cabeza. Mientras hablaba, el rostro del hombre fue cambiando. Pasó de la curiosidad a la incredulidad. Y de ahí, al más puro espanto, palideció un amigo. Esa parte del camino. La curva de la herradura está cerrada hace años, me dijo, con la voz entrecortada. Hubo un accidente terrible ahí. Una mujer murió en ese mismo punto. Nadie, absolutamente nadie, debería pasar por ahí de noche. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Sin poder creerlo, caminé hacia mi coche, que ahora estaba bajo la luz de la gasolinera. En el parabrisas, justo donde había visto su rostro, había marcas de manos. Pero no eran huellas normales. Eran como si unas manos pequeñas se hubieran arrastrado por el vidrio, dejando rastros de suciedad y humedad. Y en el asiento del copiloto, sobre la tapicería, había algo que confirmó mi peor pesadilla: un mechón de cabello largo, oscuro y mojado. Desde esa noche, nunca más volví a tomar ese camino. Los años han pasado, y he intentado convencerme de que fue un sueño, una alucinación. Pero a veces, cuando el clima se pone frío y la niebla baja y cubre la ciudad, juro que puedo escuchar de nuevo aquel susurro, muy cerca de mi oído, como si estuviera sentada a mi lado. No debiste detenerte. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo video.